Hola, hoy nos metemos de lleno a analizar un material bastante peculiar que hemos recibido. Sí, es una mezcla curiosa, ¿verdad? Pues sí, hay documentos legales, propuestas tecnológicas, transcripciones de vídeo. Todo viene de una persona enfrentando, bueno, una situación compleja en Colombia. Exacto. Y lo que dibujan estos papeles es un escenario donde chocan cosas potentes. El derecho a participar en la ciencia, por un lado, Ajá. cómo se toman decisiones importantes para todos, y luego, bueno, acusaciones serias de vulneración de derechos, incluso de posibles delitos. Efectivamente. El eje, diría yo, es una tensión constante que se ve en todo el material. ¿Cuál dirías que es esa tensión? Pues mira, por un lado invocan mucho el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya sabes, el de participar en el progreso científico y sus beneficios. Sí, claro. Y por otro, describen una práctica, o al menos así lo argumentan ellos, de tomar decisiones políticas, económicas, muy gordas, sin cuantificar bien. Sin rigor. Vale, Y ahí es donde entra lo de los delitos, ¿no? eso es. Conectan esa, digamos, omisión de cuantificar con posibles delitos como la estafa o el prevaricato por omisión, según el Código Penal colombiano. Entendido. Pues nuestra tarea hoy es intentar desenredar un poco estas conexiones tal como las presentan los documentos que tenemos Eso es. Ver los argumentos, los ejemplos que dan. y las implicaciones que plantean, siempre, claro, basándonos en lo que hemos podido leer y analizar. ¿Vamos a ella? Venga. Pues empecemos por ahí, por el eje que mencionabas, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los documentos insisten mucho en él. Muchísimo. Es como la piedra angular de gran parte de su argumentación. Recuerdan que cubre participar en la vida cultural, gozar de las artes y, ojo, participar en el progreso científico y sus beneficios y también la protección de los intereses de los creadores, ¿no? Exacto. Y la tesis de las fuentes es que este derecho, en el contexto que describen, se está ignorando o vulnerando de forma, bueno, sistemática. Lo usan casi como una herramienta legal entonces. ¿Para exigir qué exactamente? Pues más rigor, más transparencia en cómo se gestionan las cosas, en la política, en la economía. La lógica que exponen es, si la gente tiene derecho a participar y beneficiarse de la ciencia, Ajá. Entonces tienen derecho a exigir que las decisiones importantes se basen en análisis serios, en datos, en modelos científicos, en números, vamos. o sea que según esta visión, ignorar propuestas científicas o hacer promesas electorales sin números detrás sería ir contra el artículo 27. Justo eso argumentan. Consideran que no responder bien, con fundamento, a peticiones ciudadanas que piden evaluar cosas con herramientas científicas Mm. o lanzar políticas sin un estudio de impacto cuantificado, pues vulnera directamente ese derecho. Y critican también la economía académica, ¿no? Sí, bueno, critican lo que ven como una falta de rigor en algunos análisis económicos. Dicen que no afrontan de cara problemas como el agotamiento de los recursos naturales, que es una realidad física, vamos, no se puede ignorar. Y dan ejemplos concretos, me parece, no se quedan solo en la teoría. No. Detallan, por ejemplo, la falta de respuesta a peticiones formales que hicieron para evaluar herramientas específicas. Mencionan simuladores. Simuladores, ¿para qué? Pues simuladores presupuestarios o para gestionar recursos. Dan un nombre concreto, Sociemi. Dicen que es un software justo para eso, para hacer simulaciones complejas, y la queja es que lo proponen y nada, ni una evaluación seria. Entiendo. Y aparte de herramientas concretas, también apuntan a promesas políticas más generales, ¿verdad? Sí, claro. Critican cómo se anuncian, por ejemplo, grandes reformas pensionales o sobre la financiación de las universidades públicas. Ahí daban una cifra, ¿no? Un déficit enorme. Sí, citan un déficit acumulado de más de 19 billones de pesos en las universidades públicas colombianas. Una barbaridad. Tela. Y la crítica es esa. Se anuncian cosas así, pero según ellos, sin presentar antes una cuantificación detallada. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué beneficios trae? ¿Si es sostenible a largo plazo? Dicen que se crean expectativas sin base real. Es curioso cómo conectan un derecho humano, algo abstracto, con pedir números concretos en política. Sí, Pero el artículo 27 también protege a los creadores científicos, ¿no? También tocan eso. correcto. Es la otra cara de la moneda del artículo. Exponen las dificultades que tendrían los inventores independientes, sobre todo en software o en modelos de negocio nuevos. ¿Frente a quién? Pues frente a las grandes tecnológicas, claro. Mencionan problemas con las patentes en Colombia. Dicen que allí no se puede patentar el software per se,
como si se puede en otros sitios, como aquí en España, por ejemplo. Ah, mira. Y hablan de la necesidad de apoyar a esos inventores. Nombran alguna organización, Patentors, creo, y una de Estados Unidos, US Inventors. Dicen que luchan por equilibrar un poco la balanza. Vale, o sea que el artículo 27 es la base para exigir rigor y para proteger la invención. Pero luego el salto es grande, ¿eh? Sí, aquí es donde la cosa se pone, bueno, más peliaguda. Porque no solo hablan de derechos vulnerados, plantean que esa falta de cuantificación podría ser delito, según el Código Penal colombiano. Sí, sí. Este es uno de los puntos más fuertes y complejos de todo el material que hemos visto. Construyen todo un argumento legal ¿Para decir qué exactamente? para sostener que esa omisión, digamos, deliberada de cuantificar promesas o de evaluar científicamente propuestas podría encajar en delitos concretos. Nombran dos, principalmente: estafa y prevaricato por omisión. A ver. La estafa. ¿Cómo argumentan eso? Porque uno piensa en estafa y piensa en engañar a alguien para quitarle dinero, ¿no? Claro, pero la interpretación que proponen es más amplia, más colectiva. Argumentan que la estafa ocurriría al inducir o mantener en error a la ciudadanía, ¿Mediante qué? mediante lo que llaman artificios y engaños. Y esos artificios serían justo eso: las promesas políticas a lo grande, las políticas públicas que se presentan sin una base real, cuantificada, sin un análisis serio de si son viables o sostenibles. O sea, el engaño sería la apariencia de seriedad. Exacto, cuando según ellos falta el sustento científico detrás. ¿Y el resultado? ¿El perjuicio? Pues un perjuicio para la sociedad en general, que puede ser económico, claro, mal gasto de dinero público, oportunidades que se pierden, Mm, pero también social, más desigualdad, falta de servicios o incluso ambiental, ¿no? Por políticas que no son sostenibles. vale. ¿Y todo eso para qué? ¿Cuál sería el provecho ilícito? Según argumentan en los documentos, no tiene por qué ser dinero directamente para el bolsillo de alguien. Podría ser, por ejemplo, ganar o mantener el poder político, ¿O mantener el status quo? o beneficios indirectos para ciertos grupos. Entendido. Esa es la lógica para la estafa. ¿Y el prevaricato por omisión? ¿A quién se aplicaría y por qué? Pues el prevaricato por omisión, según el Código Penal, es cuando un servidor público omite, retrasa, rehúsa o deniega hacer algo que es propio de su función. Vale. Y las fuentes dicen que esto podría aplicarse a varios tipos de funcionarios, desde políticos que no ponen en marcha medidas de rigor y transparencia. Ujú. Hasta fiscales o jueces, supongo. Exacto. Que según alegan en los documentos, no investigarían adecuadamente las denuncias que se presentan sobre estas presuntas estafas por falta de cuantificación. ¿Qué tipo de actos serían esos que se omiten? Pues, por ejemplo, no responder bien, a fondo y en plazo, a los derechos de petición, esos que piden información detallada o que se evalúen ciertas propuestas o herramientas científicas. Citan incumplimientos de la ley que regula esto, la 1755 de 2015 y del artículo 23 de la Constitución colombiana. Ya. Y también consideran prevaricato por omisión, según su argumento, el negarse a implementar o siquiera evaluar herramientas científicas que se proponen, como ese simulador Evo Sociemi que decíamos antes. Herramientas que podrían precisamente ayudar a evitar esos engaños y mejorar la gestión. Tenemos que insistir aquí, como siempre, en que estamos exponiendo las alegaciones y la interpretación legal tal como las hemos encontrado en las fuentes. Fundamental. No estamos validando nada ni diciendo que esto sea así judicialmente, simplemente contamos lo que argumentan los documentos. Exacto. Y ojo que no se quedan en teoría legal abstracta, ¿eh? No. Los documentos incluyen copias de denuncias y tutelas dirigidas a personas concretas. Mencionan políticos conocidos: Petro, Quintero, Fico Gutiérrez, Catherine Llobinau, bueno, varios nombres. Y también fiscales y jueces específicos. Y además de nombres, creo que aportan algunos datos para intentar ilustrar esa supuesta mala gestión, ¿no? Sí. Citan, por ejemplo, un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sobre el presupuesto de Colombia para 2024. ¿Qué decía? Pues indicaba que, números redondos, un 61% iba a gastos de funcionamiento, un 19% a pagar deuda y solo un 20% a inversión social. O sea, la mayor parte a mantener la maquinaria y pagar deudas. Eso es. Y las fuentes usan ese dato para decir, veis, se prioriza el gasto corriente, no la inversión a largo plazo. Argumentan que eso perpetúa problemas y que estas decisiones se toman sin un análisis riguroso de alternativas, sin cuantificación.
Y conectan esta supuesta falta de rigor con problemas muy, muy tangibles. Claro, el tema de las reservas de petróleo y gas sale mucho. Citan datos, que dicen ser de finales de 2023, que indicaban que a Colombia le quedaba petróleo para unos 7 años y gas para unos 6 años, al ritmo de consumo de entonces. Que es poquísimo tiempo. Poquísimo. Y la crítica central es, ¿dónde está la planificación estratégica, cuantificada, transparente, ante esta realidad? Consideran que esa inacción es un ejemplo perfecto de la negligencia que denuncian y que vinculan a esos posibles delitos. Lo que nos lleva de cabeza a otro tema que está ahí latiendo todo el rato. La crisis de los recursos no renovables. No es un tema más, ¿verdad? ¿Qué va? Es casi el fundamento material de la urgencia que transmiten los documentos. La base de todo. Sí. La tesis es que en nuestra civilización actual depende de forma brutal de recursos que se acaban. El petróleo es el ejemplo estrella y se esfuerzan en decir que no es solo energía. Claro, lo usan para todo. Para más de 6.000 cosas, dicen. Medicamentos, plásticos, fertilizantes, asfalto... Bueno, una lista interminable de cosas esenciales. Y no solo el petróleo, también los minerales. Exacto. El análisis se extiende a los minerales críticos para la tecnología. Cobre, litio, cobalto, níquel, tierras raras. Sin eso no hay móviles, ni ordenadores, ni baterías. Ni energías verdes, supongo. Ahí le dan mucha caña a esa narrativa. Son muy críticos con la idea de sostenibilidad de los paneles solares o los molinos de viento. Argumentan que si miras todo el ciclo, La extracción, la fabricación... eso, la minería intensiva que necesitan, el procesamiento, el transporte, la fabricación, y luego qué haces con ellos cuando se estropean. Pues dicen que la dependencia de recursos no renovables y el impacto ambiental son enormes, que de verde, poco. Incluso cuestionan tecnologías más nuevas, como el blockchain, ¿no? Sí. Critican duro lo que consideran un engaño sobre la sostenibilidad de blockchain y las criptomonedas, ¿Por qué? por el consumo brutal de energía, que muchas veces viene de quemar fósiles, y por la demanda constante de cacharros nuevos, tarjetas gráficas, ASICs, que necesitan un montón de minerales y generan basura electrónica que es un marrón reciclar. O sea, el mensaje es, estamos consumiendo a lo loco y esto no da más de sí. Básicamente, que falta una evaluación honesta de los límites físicos, materiales de nuestro modelo económico. Y aquí es donde vuelven a sacar el derecho humano 27, imagino. Claro, es que lo conectan directamente. Argumentan que precisamente por esta crisis de recursos que ven tan grave e inminente, es más crucial que nunca aplicar la ciencia y la tecnología con rigor, y que la gente participe en eso. ¿La ciencia para qué, en este contexto? Pues para varias cosas, según ellos. Primero, para evaluar alternativas energéticas y materiales, pero de forma realista, sin cuentos. Mencionan hasta ideas muy teóricas como la transmutación de elementos. Anda. Sí, pero señalan la paradoja, que eso mismo costaría una barbaridad de energía y materiales hoy por hoy. Claro. Segundo, para gestionar la escasez que ven inevitable, de forma racional, equitativa. Y tercero, para tomar decisiones colectivas informadas, con números, con escenarios realistas. Y no solo critican, también proponen cosas, ¿no? Sí, proponen herramientas. Vuelve a salir el simulador ese Sociemi, como ejemplo de tecnología que permitiría modelar escenarios y decidir con datos. Y también acciones más de base. Hablan de crear una red mundial de sembradores de vida para reforestar a gran escala. Vale. Pero la alegación de fondo es que esta aplicación urgente de la ciencia que ven tan necesaria para afrontar la crisis está siendo bloqueada o ignorada por la inacción de las instituciones, por falta de voluntad política, lo que denuncian todo el rato. Y esto nos lleva al último gran bloque que se ve en las fuentes. El laberinto legal y burocrático en el que parece estar metida la persona que origina todo esto. Es que la cantidad de papeles legales es... Tremenda, sí. Hay copias de un montón de acciones de tutela, denuncias penales, recursos, peticiones. ¿Y a quién van dirigidos? Porque parece que a todo el mundo. Prácticamente. La lista es larguísima, desde la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía General, ministerios a cascaporro, ciencia, ambiente, educación, TIC. Universidades también, ¿no? También. Públicas y privadas importantes. La de Antioquia, la Javeriana, EAFIT. E incluso, fíjate, a empresas tecnológicas grandes, como Google o Meta. Y a políticos concretos, con nombre y apellido. Y a medios de comunicación. Un despliegue. Vaya.
¿Y qué obstáculos dicen encontrar en todo este proceso? Porque no suena fácil. Que va, fácil no parece. Describen un montón de barreras, de frustraciones. Cuentan, por ejemplo, que les rechazan tutelas por supuestos fallos de forma que, según dicen, ni siquiera les explican bien, así que no pueden ni corregirlos. Ya. Denuncian también que no les responden a fondo a los derechos de petición, que les dan largas o respuestas incompletas, lo que iría contra la ley y el propio derecho constitucional. ¿Y retrasos? ¿Hablan de eso? Sí, de presuntas dilaciones, retrasos injustificados que, claro, desde su punto de vista, no solo impiden una solución, sino que agravan los problemas que denuncian y que podrían beneficiar a los denunciados. Es un panorama de conflicto total. Sí, y con acusaciones cruzadas. La persona fuente denuncia estafa, prevaricato, difamación, discriminación, problemas de propiedad intelectual, y según se lee en algunos papeles, algunas de las entidades o personas a las que acusa le habrían respondido acusándole a él de acoso procesal. O sea, una dificultad enorme para conseguir ya no una sentencia a favor, sino simplemente que alguien evalúe en serio sus propuestas y sus denuncias. Exactamente. Y en medio de todo eso plantean una reflexión que llaman la paradoja del anarquismo judicial. ¿Eso qué es? Pues es una pregunta incómoda que dejan ahí. ¿Quién investiga y juzga de verdad, de forma independiente, a los que tienen precisamente el poder de investigar y juzgar? ¿Cómo aseguras que rindan cuentas si las denuncias apuntan a fallos o omisiones dentro del propio sistema judicial o de control? Refleja una frustración muy profunda con el sistema, ¿no? Una sensación de que las puertas se cierran, las respuestas no llegan. O son evasivas, ¿sí? Y que los mecanismos legales que existen pues parecen insuficientes o no funcionan para problemas que ellos ven como sistémicos, urgentes y muy grandes. Bueno, pues hemos recorrido un camino denso. Si intentamos resumir, hemos visto cómo este material traza una línea muy directa. Sí, Empieza con el derecho a la ciencia, el artículo 27. Lo usa para exigir rigor, cuantificación en decisiones importantes. Y llega a plantear que no tener ese rigor podría ser delito, estafa, prevaricato por omisión. hemos visto también que meten esa exigencia en el contexto de la crisis de recursos. Dicen que la ciencia es más necesaria que nunca para afrontarla. Y finalmente, hemos visto la maraña de obstáculos legales e institucionales que cuentan al intentar llevar estas ideas y denuncias ante las autoridades y otros actores en Colombia. Lo que nos deja como observadores de este material ante una tensión clave, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo compatibilizas esa necesidad que argumentan ellos con tanta vehemencia de aplicar rigor científico en la forma de gobernar, sobre todo ante retos como la escasez de recursos, con la realidad de cómo funcionan hoy la política, la economía, las leyes? Es buena pregunta. ¿Qué mecanismos hay, o debería haber, para que ese derecho a participar de la ciencia se traduzca en decisiones pues mejor informadas, más responsables? Son preguntas que van más allá de este caso concreto, yo creo. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones y las personas dentro de ellas para asegurarse de que las decisiones se basan en la mejor evidencia que hay y no en promesas vacías o en seguir haciendo lo mismo de siempre aunque no funcione? Y para terminar, una reflexión final que me surge de todo esto, algo para darle una vuelta. Si aceptamos la premisa central de estas fuentes, que esa falta sistemática de cuantificación, de rigor científico en decisiones clave, podría interpretarse legalmente como una forma de engaño colectivo, de estafa o de negligencia grave, de prevaricato, entonces, ¿qué mecanismos concretos, más allá de ir a juicio uno por uno, podrían asegurar que las decisiones que nos afectan a todos se basen de verdad en la evidencia, en la transparencia? ¿Cómo construimos una cultura política, social, que valore y aplique de verdad el espíritu del artículo 27? Eso. Antes de que, como advierten estas fuentes, las consecuencias de no hacerlo, como el agotamiento de recursos que predicen, sean irreversibles. Ahí lo dejamos. Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.